Muy buenos días, José Antonio. Muy buenos días, Alberto. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Muchísimas gracias. Bien. Muchísimas gracias, por supuesto, por recibirnos, por hacernos un hueco me imagino que por los cuadros que veo en tu casa. Hoy estoy en casa, estoy en cuarentena porque di positivo en COVID la semana pasada, entonces estoy en cuarentena en casa, teletrabajando con la gente en el estudio, afortunadamente sin síntomas y bueno, pues llevo una semana ya, me darán el alta final de esta semana y afortunadamente todo bien, pero sí en casa. Se te ve estupendo, así que eres de esos asintomáticos, ¿no? Que decimos que deberían contagiar ese virus bueno en vez del malo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que habría que aislar este virus que efectivamente a mí no me ha generado ningún problema, afortunadamente. Oye, como bien sabes, el mundo de las confidencias PRINEX, estos ciclos de confidencias, no son ni más ni menos que un acercamiento a los líderes del sector para que nos contéis un poco dentro de cada parcela cómo lo estáis viendo, ¿no? Cómo estáis viviendo este proceso y qué cambios estáis notando. Tú como un archirreconocido arquitecto y un técnico especialista en el mundo inmobiliario, me gustaría que nos transmitieras lo primero en los despachos de arquitectura, porque hemos hecho muchas confidencias con promotores, con patrimonialistas, con consultoras, gestoras, etcétera, con tasadoras, pero no con despachos de arquitectos, sois los primeros. Entonces, me gustaría que nos contarais cómo lo estáis viviendo este proceso. Yo lo primero quiero agradecerte muchísimo y lo hago siempre que puedo participar en alguna conferencia del sector o en alguna mesa del sector, el que seamos parte, el que se nos considere una parte del sector, a los servicios profesionales y en especial a los arquitectos. Yo me siento muy parte del sector, no un protagonista, sino alguien más que además genera el producto o que colabora en ese producto que es el hilo conductor de todo el proceso. De manera que me interesa mucho escuchar, te doy las gracias además por estas iniciativas, de estas confidencias, y me interesa mucho escuchar a los que son nuestros clientes y todo nuestro entorno y por otro lado poder aportar desde nuestro lado. Pues ¿Cómo lo seguro que sí. estamos Yo además viviendo? con los arquitectos tengo un pedazo de corazoncito, además es que mi padre es arquitecto, entonces el cariño va por delante, además de que ya sabes que te proceso mucha admiración, ¿eh? La enorme ventaja es que yo creo que en todas las familias hay un arquitecto. La enorme ventaja y el enorme inconveniente. Todos tenemos cerca un arquitecto. Y la verdad es que yo creo que el que tiene cerca un arquitecto en general lo valora y aprecia, ¿no? Lo que es el sacrificio, el esfuerzo y la responsabilidad, el compromiso con el que trabajamos. ¿Cómo lo estamos viviendo? Bueno, evidentemente, por un lado, con una enorme preocupación, como no puede ser de otra manera, pero es verdad que los arquitectos, si nos caracterizamos por algo, es por un cierto optimismo, ¿no? Y una cierta ilusión y entusiasmo por lo que hacemos, porque ya solo el hecho de pensar que algo que ideas puede movilizar a tal cantidad de equipos, de personas en muchos ámbitos para llegar a construir algo que comienzas a idear es de un optimismo increíble, con lo cual somos optimistas, somos resilientes, esa palabra ahora se valora ahora tan de moda, yo creo que lo somos, pero fíjate, hay una cosa que sí que nos hemos dado cuenta, que es que muchos de los valores que ahora mismo se están reclamando como novedosos, como innovadores, son cosas con las que los arquitectos llevamos trabajando desde hace muchos años. En el fondo, la ciudad de la que se habla, la nueva ciudad de la que se habla, es la ciudad equilibrada y es la ciudad que hemos defendido muchos, que hacemos urbanismo también. La vivienda, esta nueva vivienda flexible, que es capaz de adaptarse a formas diferentes de vida, que es capaz, que está bien ventilada, bien orientada, que tiene espacios razonables y que tiene una buena relación con la naturaleza y con el exterior, es la vivienda de calidad de toda la vida. Y en la forma de trabajo de los despachos, claro, en el momento del aislamiento, el teletrabajo, nosotros trabajamos con tecnología, con equipos y con mucha tecnología. Todo el mundo en el estudio trabaja con 2 pantallas grandes, con programas muy pesados que cuestan mucho. Afortunadamente, en la mayoría de los estudios trabajamos en red y todo el mundo ya podía trabajar desde casa, porque un fin de semana tienes que hacer algo y todo el mundo se conecta en una red virtual, con lo cual eso no nos suponía problemas, pero es verdad que en nuestro trabajo no se puede teletrabajar, es muy complicado. Hay una parte, un 20, un 30% que a lo mejor sí se puede hacer, un lunes o un viernes alguien puede teletrabajar, pero nuestro trabajo es un trabajo en equipo y con la pantalla de por medio es muy difícil. Son proyectos complejos donde interviene mucha gente y donde necesitamos mucho de puesta en común. Eso en el desarrollo del trabajo normal. Y en la relación con nuestros clientes se basa en la confianza. Yo con una pantalla por medio es muy difícil que pueda transmitir a un cliente o que el cliente me pueda transmitir a mí lo que necesita, lo que quiere, es complicado. Nosotros necesitamos mucho de la relación personal y de la relación física. Entiendo que en los servicios profesionales ese tema es importante, con lo cual será un balance. Habrá
partes del trabajo que se podrán seguir teletrabajando y podremos ampliar eso, pero hay una parte indiscutible que necesitamos estar juntos, necesitamos trabajar. Trabajamos con soporte físico, es que nosotros al final no trabajamos con números, trabajamos con cosas que necesitamos tocar los materiales y ver cómo funciona y hacemos maquetas y todo eso necesitamos la realidad física. Sí, quizás son trabajos muy colaborativos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de proyectos de entidad en los que no es la primera vez que veo yo en una sala de juntas 6 arquitectos discutiendo, hablando, opinando y en tiempo real y dibujando, ¿no? Y lo hacemos así, y un mono y otro y uno sobre y eso en un Zoom es muy difícil, porque es que metemos el lápiz, es que sacas el ejemplo, es que tienes el trozo de ventana junto con el color de lo que estás viendo, pero por otro lado tienes que estar viendo la normativa y alguien consulta. Es un trabajo apasionante, pero complejo y de muchos equipos y muchas disciplinas trabajando juntos. Bien. Desde el punto de vista ya no tanto del teletrabajo, sino la adaptación del sector a lo que está pasando, me gustaría que nos dieras tu opinión sobre 2 mundos, ¿vale? Por un lado, el mundo de cómo ves tú que esto va a cambiar a las ciudades, si lo va a hacer, porque también es cierto que a lo mejor esto que dice todo el mundo, no, se va a pasar cuando venga la vacuna. Yo no sé si se pasará o deberíamos empezar a aprender a vivir con esto, ¿vale? Pero si esto va a cambiar las ciudades y sobre todo me gustaría el punto de vista del cliente final, ¿vale? Si los proyectos que a día de hoy ya se están pidiendo, no los de hace unos meses, sino los de a día de hoy, tienen alguna connotación diferente con respecto a los que os pedían ayer, ¿vale? Me da igual que cuando hablo de cliente final hablo tanto de las promotoras o empresas que se acercan a vosotros para proyectos como cliente final que os pidan proyectos de vivienda. ¿Ha cambiado algo? Sin ninguna duda. Mira, yo lo primero que me parece muy reseñable es que no debemos minusvalorar la capacidad de adaptación del ser humano. Es decir, somos capaces de adaptarnos a todo. De manera que ha habido que teletrabajar, ha habido que encerrarse, ha habido que... Perfecto. Pero la gente ha descubierto algo fantástico. Ha descubierto la ciudad, ha descubierto el espacio público. Fíjate que hablando de la necesidad de aislamiento, sin embargo, nos hemos dado cuenta lo importante de los espacios compartidos, de estar con otros, de las relaciones sociales. Nos hemos dado cuenta mucho más cuando lo hemos perdido. Y nos hemos dado cuenta sobre todo eso, de esos espacios comunes, de las terrazas, de los parques, de los paseos. Hemos descubierto una ciudad vacía de coches que de repente era muy atractiva. De repente, la ciudad pensada para los coches es la ciudad del pasado y la ciudad que queremos es la ciudad que podemos caminar, que podemos disfrutar, que podemos... Eso ha encendido alarmas de muchas cosas, tanto en las administraciones públicas como, lógicamente, en los profesionales y también en los promotores. Y empezamos a pensar si esos desarrollos urbanos que hemos hecho con grandes avenidas para los coches tenían sentido y no tenían, sin embargo, mucho más sentido esa arquitectura mucho más de escala mucho más humana, esa ciudad de escala más humana, donde además haya más presencia de la naturaleza. Yo creo que eso lo hemos ganado sin ninguna duda y hay una nueva sensibilidad en ese sentido. Y yo creo que se va a trabajar ahí tanto en la regeneración urbana, en los proyectos que haya de renovación urbana, como en los nuevos desarrollos. Yo creo que ahí va a haber un cambio para bien, estoy convencido. En el pensamiento ese de la ciudad. En este caso, José Antonio, el cambio de lo que es regeneración urbana tiene que ir liderado y promovido por la parte pública, ¿no? Por los ayuntamientos, por las comunidades, etcétera. No es algo que puedas decidir tú como arquitecto, no es algo que pueda decidir el promotor o el particular, ¿no? Necesariamente viene de la colaboración público-privada. Es un tema que me interesa especialmente. Estamos trabajando, bueno, lo anunciaremos muy pronto, estamos trabajando en una plataforma precisamente en eso, en una plataforma de rehabilitación y regeneración urbana con muchos agentes del sector, es decir, no solo arquitectos, sino con muchos agentes, instituciones y empresas, con un proyecto muy interesante y ahí es donde vemos claramente cómo hay esa dualidad. Estamos con proyectos concretos y cómo hay esa dualidad fundamental de colaboración público-privada. Es la iniciativa privada con el apoyo de las administraciones, pero el impulso lo tenemos que dar desde el mundo privado. ¿Eh? El impulso lo tenemos que dar desde el mundo privado. Esa sensibilidad en las administraciones públicas de decir, vale, ya es el momento de cambiar y ahora el nuevo plan que apruebe ya tengo que tener en cuenta que además, ojo, cuando un plan se aprueba se llevan muchos años trabajando por detrás, ¿vale? Por delante. Entonces, no sé si a lo mejor es el momento de decir, oye, que me acabo de dar cuenta que la ciudad debería ser distinta, deshagamos todo lo hecho, que eso para... Es que estamos con planes de hace 25 años. Es que el Plan General de Madrid no contempla Madrid-Río, no contempla, o sea, el plan no contempla ni las 4 torres, ni por supuesto la operación castellana, ni... Es decir, es que estamos con un plan general que es de otro Madrid, que no tiene nada que ver con este. Y una ciudad como Madrid o cualquiera de las grandes capitales españolas necesitan cada cierto tiempo ese latigazo
tanto en las infraestructuras como en el propio proyecto de ciudad que lo movilice. Y eso lo tenemos que impulsar desde el entorno, desde el sector privado. Las administraciones siempre van por detrás. La sociedad va por delante, las demandas y las necesidades. Fíjate, cuando decías si el cliente final nos está demandando otras cosas. Claro que sí, afortunadamente nos damos cuenta de la importancia de la calidad de la vivienda. No vale cualquier cosa. Ahora ya el cliente se da cuenta de que si va a tener que estar viviendo, que ha pasado más horas, es verdad que ha sometido a su vivienda a una tensión para la que no estaba pensada, pero se ha dado cuenta de la importancia de su casa y, claro, empieza a demandar otras cosas. Por eso el Build to Rent tendrá sentido, porque hay mucha gente que se tendrá que plantear ese cambio de vivienda y podrá ir a alquiler de una manera más libre, pero necesitamos generar un producto de mayor calidad también en cuanto a diseño. Yo creo que el cambio de paradigma con el nuevo sector que apareció tras la crisis del 2008 y que apareció en el 2014, 2015, sin duda estamos haciendo una arquitectura de extraordinaria calidad, de mucha calidad. Y yo creo que hay una gran preocupación, sobre todo porque el sector se ha profesionalizado mucho. Entonces nos encontramos en nuestros interlocutores, gente muy preparada y da gusto en este momento trabajar con grandes promotores y con fondos. Pero el cliente final está demandando ya otras cosas. Las terrazas, y parece mentira que ahora descubramos las terrazas. El mejor espacio de mi casa, sin duda, es la terraza. Sin duda, porque es ese espacio de naturaleza, de relación exterior-interior, donde yo desayuno muchas mañanas, pero 8 meses al año yo estoy en la terraza. Yo leo el periódico o el iPad en la terraza por las mañanas, los fines de semana paso tiempo en la terraza. Es ese espacio maravilloso de relación y, sin embargo, los cerrábamos, ¿no? Que tenemos que echar una vista atrás, José Antonio, ya como peinas canas podrás tener ese look. Había terrazas y nosotros quitamos las terrazas. El sector en general quitó las terrazas porque eran un sobrecoste que muchas veces el cliente no estaba dispuesto a pagar. Luego veías que en cuanto entregabas la terraza, al día siguiente ya estaban cerrando la terraza porque se les hacía el salón pequeño. Es decir, las terrazas las quitamos nosotros. El cliente no quería terrazas, o las quería, pero no las quería pagar. Entonces, o prefería un piso sin terraza y con los famosos miradores que se hicieron pues, durante todos los años 80 y pico, 90. Terrible. Pero era el cliente, porque el cliente, yo recuerdo promociones que hacías con terrazas, que el día siguiente a la entrega de llaves ya estaban los operarios montando los ventanales para cerrarlas y hacer miradores. Pero fíjate, Alberto, eso es porque el urbanismo español se basa en la plusvalía. O sea, los dos valores sagrados del urbanismo son la plusvalía y la edificabilidad. El control de la plusvalía para el promotor y la edificabilidad. ¿Qué ocurre? Que tenemos unos portales ridículos, los espacios comunes de los edificios, como computan lo mismo que el interior de la vivienda, para el promotor que lo va a desarrollar, diciendo, yo lo que vendo es vivienda, el portal me cuesta lo mismo que la vivienda, reduzcamos el portal, la terraza me cuesta lo mismo que el interior. Claro, el cliente prefiere tener más espacio interior. Es que las terrazas y los portales no deberían computar edificabilidad. Lo que tú vendes es la vivienda y ese espacio es lo que debería computar. Y el resto, ojalá pudiéramos promover que hubiera mejores portales, mejores espacios de comunidad, que ahora, además, con la distancia social, con la necesidad de ventilar, de salud, que las escaleras fueran generosas, que las terrazas fueran generosas. Pero es un tema de normativa urbanística y eso no ocurre solo en las viviendas. En las oficinas nos vamos a encontrar con otro tema fundamental, que es, tú ahora llegas a un edificio de oficinas de 4 plantas, nosotros ahora mismo estamos desarrollando un edificio, una rehabilitación importante de un edificio de oficinas. Y es un edificio de oficinas que tiene 5 plantas. Las escaleras originales que tenía eran una basura. Bueno, pues antes de que llegara el COVID habíamos replanteado unos núcleos de comunicación con iluminación, ventilación, y le contábamos al cliente que las escaleras eran un espacio magnífico para hacer ejercicio de relación, para subir 2 plantas, 3 plantas o bajar 2 plantas de planta. Yo no me cojo el ascensor desde la planta. Yo vivo en un segundo y no me cojo el ascensor jamás y tengo un ascensor privado. Bajo y subo por las escaleras, pero la escalera tiene que ser maravillosa. Entonces, necesitamos recuperar las escaleras, necesitamos recuperar esos espacios comunes iluminados, ventilados, amplios. Ese sí que es un cambio clarísimo en el producto que estamos haciendo, en los proyectos que vamos a hacer. Pero eso nos ha pasado siempre y vuelvo a insistir otra vez que al final nos peleamos con el mundo económico, que es lo que acabas de decir, ¿vale? Ya no tanto por edificabilidad y por urbanismo, sino por coste de construcción. Evidentemente, a todos nos encantaría que nuestra casa tuviera unos... Yo he de decir que cuando compré mi casa y hablaba con la inmobiliaria, lo primero que le decía es que el ratio entre, el famoso ratio que sabes que hay de útiles a construido con comunes, que fuera superior a un 30 y pico %. Porque
el resto no quería ni mirarlos. Y el tío me decía, pues no lo entiendo, es la primera vez que me dicen esto en mi vida. Digo, bueno, es que vengo del sector y sé que por debajo de ese ratio todo lo que me vayas a enseñar va a ser un edificio de mierda, ¿vale? Entonces, no me voy a molestar ni a ir a verlo. A mí dame sitios en los que, en mi casa somos 2 pisos por planta y hay 2 ascensores, ¿vale? Y unas escaleras muy luminosas, etcétera. Claro, el ratio de mi casa de construidos con como 9 vecinos es brutal, ¿no? Pero estás en un edificio que te gusta vivir. Pero claro, hay muy poca gente que esté dispuesta a pagar ese sobrecoste. Si tú vas a Pepe Flores y le dices, te vendo un piso de 137 metros cuadrados por 300.000 o te vendo un piso de 137 metros cuadrados por 450.000, por 350.000 euros, pero eso sí tienes 2 ascensores, al menos por mi experiencia en la venta de pisos, no es tan fácil vender ese intangible, ¿no? No. Pero es que cuando compras, el coste más importante es el suelo, y cuando compras suelo, compras edificabilidad. Si esa edificabilidad de las terrazas y de los portales no la has tenido que comprar porque la que desarrolles es tu decisión y no has tenido que pagar por ella porque no consume edificabilidad, claro, es que pasas a tener solo el coste de construcción, y el coste de construcción en el total de la venta ya es un tema mucho menor, ya no estás hablando de esas diferencias, y sobre todo estás generando un producto que nos damos cuenta, que ahora sí que nos vamos a dar cuenta de cómo queremos esos espacios comunes. Ya no solo un espacio de gimnasio o un espacio de coworking o que el portal sea amplio, que la escalera sea amplia, que esos espacios compartidos comunes, evidentemente equilibrado según el precio y según el estándar de vivienda a la que nos vamos a dirigir, pero nos va a ocurrir lo mismo en las oficinas, en los hoteles. Todos esos espacios comunes van a tener que ser más generosos y necesitamos que cambie esa normativa. Hay muchos temas en la normativa que han de cambiar y tiene que venir desde el sector privado esa exigencia de qué es lo que está demandando la sociedad y cómo las administraciones tienen que responder a ello. Yo creo que ahí todos juntos podemos hacer mucha fuerza. Como le pido a todos los amigos que participan en las conferencias, yo te pediré que vayamos siguiendo todo este proceso cada X meses y nos vayamos reuniendo, porque me parece interesantísimo lo que dices, José Antonio, pero yo siempre lo he enfrentado con la realidad del coste. Es decir, yo no conozco a nadie que le guste una habitación de 8 metros ni de 9 metros, y yo he vendido habitaciones de 9 metros. ¿Por qué? Porque allá donde había un piso de 2 dormitorios lo vendes de 3 y lo vendes mejor, ¿no? Y el cliente es consciente de que las habitaciones son pequeñas, pero prefiere comprar un piso de 3 dormitorios pequeños porque no tiene para un piso de 3 dormitorios grande. No da, ¿vale? Ya sabes que los clientes compramos sí. la vivienda. Nosotros hacemos mucha vivienda social, ¿eh? Hacemos mucha vivienda protegida, ¿eh? Hacemos vivienda mínima, trabajamos también con vivienda mínima, ¿eh? Hacemos mucha arquitectura residencial, pero trabajamos también con vivienda mínima. Ahora mismo tenemos una experiencia que, si sale bien, yo creo que va a ser maravillosa. Un edificio que hicimos hace 10 años, no, ya tiene 12 años, en la línea de la Concepción, frente al campo de Gibraltar. Y un edificio de vivienda social que desarrolló la empresa municipal de la vivienda de allí, 80 y tantas viviendas, que no tenían terrazas por el coste en aquel momento, no se pudieron hacer terrazas, pero el edificio está planteado todo con vistas al Peñón de Gibraltar y con una orientación muy buena, dobles ventilaciones y tal, con lo cual las terrazas eran muy fáciles o los balcones eran muy fáciles de poder hacerlos. Bueno, pues al cabo del tiempo se nos ha dirigido la comunidad de propietarios, ha buscado quiénes eran los arquitectos, se nos han dirigido para ver si les podemos ayudar a generar, después de la pandemia, a generarles unos pequeños espacios exteriores en el edificio. Bueno, va a ser una rehabilitación espléndida. Tenemos que negociar con el ayuntamiento el que se puede hacer, porque se puede hacer. Estructuralmente estaba preparado para hacerlo y lo vamos a poder hacer. Bueno, si eso culmina, efectivamente, que las viviendas podamos ir adaptándolas a las nuevas necesidades, claro, necesitamos administraciones flexibles, que sean capaces de querer dar servicio a sus ciudadanos, ¿no? Claro, fundamental. Respecto a la vivienda flexible, que yo creo que también es uno de los tips, sabes que ya hay algún promotor que ha empezado a hacer lo de la vivienda que se mueven los tabiques, etcétera. ¿Os está llegando o todavía solamente está en la mente de algunos o ya os ha llegado un cliente en el que os diga, oye, me gustaría una vivienda un poquito más? Viviendas personalizables, es decir, con flexibilidad en el diseño, sí. Es decir, nosotros el concentrar los núcleos de manera que en un momento determinado se pueda tirar toda una vivienda, puedas o no construir tabiques y distribuirla de otra manera, eso lo llevamos haciendo tiempo. Y de hecho, en muchos de nuestros proyectos planteamos varias soluciones. La misma planta, usted compra esta vivienda y puede tener estas 3 alternativas de distribución. Si usted es una familia numerosa o si usted es una pareja con hijos mayores y lo que quiere es que de vez en cuando vengan puedan estar, o lo que sea, o trabaja en casa, pues tener distintas opciones. Eso sí, no tanto el tema de los tabiques móviles, que ya requieren unos temas constructivos diferentes, todavía no nos ha llegado. Probablemente llegue, pero es que yo creo que es muy importante que nos olvidemos del monocultivo. O sea, hay demasiada homogeneidad en el producto que estamos ofreciendo y la sociedad es muchísimo más diversa.
A nosotros nos llega, por ejemplo, fuimos de los primeros que hicimos en Madrid lofts, cuando nadie sabía lo que era un loft. Yo creo que éramos 2 estudios. Uno es conocido por su dedicación a la política, que es Rocío Monasterio y su despacho, y nosotros. Y trabajamos y hicimos muchos lofts recuperando espacios industriales para gente de publicidad, gente de cine, que trabajaba en su casa, que montan equipos en su casa y que viven con familia, y son familias. Y tenemos proyectos que hemos desarrollado como promotores, además, porque en el año 2000 nosotros desarrollamos también promoción, hacíamos promoción y arquitectura, y tenemos proyectos premiados. Hay unos lofts al lado del Reina Sofía, perfectamente legales, con todas las licencias, tienen premio de arquitectura y fueron una promoción extraordinaria, pero eran demandas muy diferentes, de gente que vive de manera diferente, y son extraordinarios. Cuando la gente los ve y dice, oye, yo querría vivir aquí, bueno, pues ese producto no lo podemos hacer. No hay en este momento una normativa que permita que la gente pueda vivir y trabajar en espacios singulares, que sin embargo están abandonados. Montones de locales, de talleres. Nosotros ahora nos trasladamos a nuestro estudio, nos trasladamos a un nuevo espacio que, para dar ejemplo, nos hemos quedado con una nave en Tetuán. Nos vamos de la plaza de Santa Bárbara, nos vamos a Tetuán, a una nave de un antiguo taller de carpintería que hemos rehabilitado, y montamos ahí el estudio, abrimos 2 patios con jardín y montamos un estudio para demostrar cómo se puede generar espacios singulares, vivir en espacios que estaban abandonados. Qué maravilla. Y que la intervención genera muchísimo valor. Aquello, cuando alguien lo ve antes de hacerlo, pues es un desastre, y a los 6 meses de terminar la obra, qué maravilla. Bueno, pues tenemos que ser capaces de generar productos nuevos, porque hay mucha diversidad. Sí, yo creo que ahí el ingrediente principal, y lo has comentado, es la administración pública, ¿no? Que, por desgracia, siempre va detrás. Quiero decir que ahora el coworking no existe un paraguas legal en el que acogerte, ¿no? En el que cubrirte, porque la casa tiene que tener una cocina de tantos metros y no admites el que no tenga cocina. O bueno, pues lo que acabas de comentar, en el momento en que empieza a poner cosas comunes, computando edificabilidad, evidentemente, portales de coworkings, de gimnasios, lo que sea, de zonas comunes, o hasta esto que se ha puesto de moda, las salas estas gourmet, Sí. empiezas a computar edificabilidad y estás perdiendo del otro lado de vivienda, ¿no? Y hay, lo que pasa que yo, José Antonio, no veo a las administraciones, porque creo que para cambiar la presión del privado evidentemente es muy importante, pero la administración tiene que querer, ¿no? Y yo no sé si ahora está en ese rollo. Pues ahí, como todo, tiene que empezar en un sitio y generarse una tendencia. Yo creo que lo importante de estas cosas es conseguirlo en un sitio. Yo estoy encontrándome con algunos ayuntamientos donde, por la voluntad de un alcalde, por la voluntad de un concejal, de repente estas cosas empiezan a funcionar y podemos estar haciendo estas cosas. Es decir, estamos trabajando con senior housing, por ejemplo, con el tema de viviendas para mayores en la Costa del Sol. Bueno, pues hay un ayuntamiento de la Costa del Sol donde ya ha decidido que proyectos de ese tipo tienen un 25% más de edificabilidad. Bueno, es que eso es fundamental, porque ese 25% es el que le va a permitir al promotor generar todos esos servicios comunes que necesita una comunidad de seniors para poder instalarse allí. Pero es que esas cosas tenemos que ser capaces. O sea, no podemos seguir con normas rígidas. Siempre y cuando no caiga en la salida fácil de decir, pues vendo ese 25% con más habitaciones. Ah, bueno, claro, ya. No, pero ese 25%, pero puedes limitar las unidades, puedes decir, hay muchas formas. O sea, que no podemos legislar siempre en contra del pirata. Hay piratas y a esos hay que perseguirles. Pero la mayoría de la gente... He hablado de rentabilidad y de escuchar al cliente. Como te digo, yo no creo que el promotor inmobiliario, en ninguno, y yo por mi época pasada, ninguno deseamos hacer habitaciones de 9 metros, pero es que era lo que pedía el cliente. O hacías habitaciones pequeñas, o el de al lado vendía y tú no vendías hasta que no terminara el de al lado. Y porque si las hacías grande, evidentemente tu precio metro cuadrado es el mismo, pero la vivienda vale más dinero y el tío compraba antes al de al lado que a ti. Que luego tú podías decirle al cliente que es que se duerme mucho mejor en una habitación de 12, 13 metros que en una habitación de 9. Por supuesto, que podrías intentarle convencer, pero te decía, Alberto, tío, es que voy así, necesito 3 dormitorios y aunque sea pequeños, pues ya me apañaré. Quiero decir que no creo que en este caso fuera ni administraciones públicas ni promotor, sino que era el privado el que decidía, pues, que voy justo, ¿sabes? El éxito está en encontrar ese equilibrio. Yo creo que ahí todos estamos trabajando en buscar ese equilibrio entre el coste, entre el esfuerzo y el precio de venta, lógicamente, o el precio del alquiler. Ahí es donde tendremos el éxito. Pero la pregunta de si hay administraciones, yo creo que vamos a ir generando tendencias con algunas administraciones pioneras que están permitiendo hacer estas cosas. Yo creo que
la propia administración madrileña, en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid, están, y en Andalucía se está produciendo también, cambios en la ley del suelo, voluntad por parte del delegado de urbanismo, del desarrollo urbano en Madrid, de impulsar determinadas cosas, de favorecer innovación. Yo creo que ahí tenemos una vía que tenemos que luchar por conseguirla, porque esa tendencia luego es imparable. En el momento en que uno lo haga y salga bien, empezarán a funcionar los demás. Pero necesitamos conseguirlo en algún sitio. Pues sí me gustaría que siguiéramos este ciclo en el tiempo, como te digo, cada X meses y nos fuéramos juntando para que nos fueras contando si esos cambios se van haciendo realidad, que por ahora están un poco en el mundo del quiero, pero todavía no me he lanzado. Y te agradezco muchísimo, por supuesto, tu tiempo, José Antonio, porque además sabes que charlar contigo es súper agradable y te emplazo, como te digo, a próximas confidencias. Alberto, muchísimas gracias. Enhorabuena de verdad por esto. Me he visto todas las que has hecho, que han sido espléndidas, y te agradezco muchísimo que cuentes con nosotros. Muchas gracias. Adiós, un fuerte abrazo. Un abrazo.